Y empezamos. Bueno, amados y amadas en el Señor, qué alegría volverlos a ver. No saben la alegría que siento cada vez que me toca estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Y hoy es un día especial, no es la excepción. Vamos a seguir estudiando, seguir admirando, atesorando y recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El enfoque de esta clase es eh, la muerte de Cristo y su sepultura. Vamos a ver eh, cómo Cristo sufrió, entregó su vida, cómo lo trataron durante todo ese sufrimiento y para beneficio nuestro. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Estamos en la lección 7. Jesús muere y es sepultado. El enfoque en Lucas capítulo 23. Los versículos 35 al 56, que es una continuación de la clase anterior que vimos cuando Jesús fue crucificado. Vamos a empezar con esta oración, pidiendo, como siempre decimos, que sea Jesucristo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que abra nuestros corazones para entender su palabra y aplicar a nuestra vida. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los objetivos, como ya es usual, son tres. Usar el método de las 4C para entender Lucas, capítulo 23, la última parte del capítulo 23. Vamos a contar la historia de los ladrones en la cruz. Vamos a meditar, hablar un poquito al respecto. Y al fin concluimos explicando el significado de la crucifixión y la muerte de Cristo para nuestra vida personal como creyentes. Muy bien, cuéntenme cómo les fue la investigación, cómo el captar, cómo era el proceso de crucifixión en tiempos de Jesús y cuál era su propósito. Pueden contarme qué investigaron. Vamos, empecemos con Miguel. Miguel, cuéntenos todo. Buen día a todos. Bueno, dice, ¿cómo era el proceso de Jesús en la crucificación? Cuando el condenado estaba unido a una viga horizontal, lo levantaban y lo fijaban al poste vertical, y ya estaba incrustado en el suelo. Los pies se podían amarrar, clavar al poste, ya fuese uno a cada lado o dos del mismo tiempo. Uno sobre el otro se introducía un solo clavo a través del hueso metatarsiano de ambos pies, mientras las rodillas se quedaban flexionadas. El dolor era inimaginable. Se tocaban muchos nervios, dice acá, ¿no? Los clavos medían de 18 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Tenía que hacer fuerza con los pies sobre esos clavos para poder incorporarse y respirar, dice, y en esos intentos se perdía mucha sangre. Se sentía mucho dolor, tremendo dolor, pero si no lo hacían, morían asfixiados. Se trataba en muchos casos en una muerte lenta, en la que se llegaba tras la falla multiorgásmica. Era causado un colapso circulatorio debido a un shock hipovolémico. Los condenados sufrían una disminución del volumen sanguíneo por la pérdida traumática de sangre y la deshidratación. Pero lo principal era la insuficiencia respiratoria. Muchos morían de asfixia. También podían tardar varios días en fallecer, pero no fue el caso de Cristo. En algunos casos los soldados aceleraban la muerte, golpeando las rodillas y quebrando las piernas. Y de esa manera la muerte era más fácil, más rápida. Eso es lo que Gracias, investigué Miguel. de eso. Hasta ahí yo creo que para darle oportunidad a los demás también. Excelente Sí, no, sí, información. está bien. Excelente. Entonces, alguna cosita más que podamos agregar. Ya encontramos, Miguel nos decía el proceso, cómo era, ¿verdad? Era terrible, severa, era lo peor de lo peor, ¿verdad? Nos muestra la historia.
Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Alguien más me puede compartir o lo que usted investigó? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué los romanos hacían esto? Querida Clara, hermana, adelante. Bueno, yo creo que el propósito era para castigar a los pecadores, a los que hacían, a los que delinquían para aquel entonces. Entonces esa era la manera como los castigaban, los azotaban primero y luego los crucificaban hasta lograr que murieran. Era Gracias, para querida eso. hermana. Muy bien. Escuchemos a Altagracia y luego vamos con Sergio. Amén. Sí, era, pues sí, yo digo que era un castigo severo, una humillación, este, más que todo ser humillado, hermano, ser humillado ante la sociedad, que vieran los demás, ¿verdad? Que ese era un castigo y es difícil de explicar tanta crueldad. Gracias, hermana. Tiene razón. Tiene toda la razón, hermana. Escuchemos a Sergio. Sí, bueno, la idea iba más allá de sancionar la falta, es decir, de castigar lo que se había cometido. Sí. El trasfondo era exhibirlos, lastimarlos, dañarlos, ¿sí? Hacer todo cuanto se les ocurriera a efecto de equilibrar más o menos la falta cometida con una sanción muy especial, ¿no? Y hacían de todo, ¿sí? Entonces, ya la exhibición pública era lo de menos, el sufrimiento a lo que se les sometía era la idea de hacerles pagar, entre comillas, hacerles pagar lo que habían hecho. Y lo grandioso, y termino, es que nuestro Señor pasó por todo eso sin tener culpa alguna. Era nuestro lugar ocupado por Él. Gracias, pastor. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Muy bien, excelente con la descripción de Miguel, ¿verdad? Y también el propósito que ya identificamos. Y el Evangelio, los Evangelios nos cuentan, como bien decía Sergio, ah, ya ahí era la exhibición pública. Todo el mundo veía lo que a este criminal le había sucedido por algo que había hecho, ¿verdad? En el caso de Cristo, como decía Sergio, inocente, perfecto y santo, no hizo nada para merecer esta terrible muerte. Bien decían ustedes, era una muerte dolorosa, lenta y la más humillante posible, ¿verdad? Entonces, la, todo vemos que era un fraude total, ¿verdad? Y solamente esto era para los esclavos provincianos y criminales más bajos que fueran crucificados, pero rara vez para los ciudadanos romanos, ¿verdad? Y mucho peor para los maestros de la ley y todos aquellos, ¿verdad? Pero ya dijeron ustedes, Jesucristo pagó el precio justo de nuestra redención y hay un pasaje bíblico de Filipenses que dice, vamos, creo que está aquí, entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta, hermanos y hermanas? Porque nosotros, nuestra mente humana, aún siendo cristianos, fácilmente nos olvidamos el precio que Cristo tuvo que pagar, por el sufrimiento que tuvo que pasar, el desprecio que tuvo que soportar para que para nosotros la salvación sea gratuita, ¿verdad? Entonces recordamos esto que por amor entregó su vida, por amor sufrió lo que usted y yo deberíamos haber sufrido y jamás hubiéramos conseguido el perdón, pero Cristo lo hizo. Lo hizo por amor, para que hoy usted y yo tengamos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, una relación entre Padre e Hijo y una cercanía total y absoluta con nuestro Padre Celestial.
Excelente. Entonces, ¿alguien me puede contar la historia? Hoy sí vamos a contar la historia con el enfoque en lo que pasó. Ustedes saben que contando la historia es resumiéndola, sintetizándola. ¿Quién quiere hacernos el favor? Empezamos de donde la gente, los líderes políticos, los curiosos, estaban allí burlándose de Jesús, los romanos, los ladrones. Vemos la intervención de los buenas personas. Ahí está Nicodemo también, que le fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Querido Luis Arturo, háganos un resumen de la historia. ¿Qué tal, hermanos? Buenas días. Sí, bueno, resumiendo la historia, habla de cómo se burlaban los gobernantes, habla sobre que cómo incluso vamos, los centuriones, este, se burlaban de él, los mismos presos, los que estaban a su lado, uno de ellos se burló de él. Los gobernantes decían que por qué salvó a otros y no no se salva a sí mismo, ¿verdad? Así es como empieza. Y cómo los gobernantes lo escuchaban, perdón, cómo los centuriones escuchaban quejarse cuando el Señor dijo, Elili lama sabactame. Entonces, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a mí lo que me inquieta también es cómo la gente, cómo dice que los que le conocían estaban lejos de viendo el teatro, habla así, viendo el teatro, y cómo el ratero, el homicida que estaba a un lado muriendo, le dice que lo salve, que se salve a sí mismo y salve y lo salve a ellos también. Y el otro le dice, él es justo y nosotros merecemos lo que hemos hecho. Así a grandes rasgos es parte de lo que recuerdo de la historia, hermano. Gracias, hermano. Y cómo Gracias. Muy bien. Sí, José es de Sarimea, me parece que se llama, no tengo Arimatea, ahorita José de bien Arimatea. Ujú. sí, que no estaba de acuerdo con lo que se había hecho, bueno, con lo que habían concebido los demás, y él dice, va por el cuerpo del Señor, las mujeres preparan bueno, los perfumes con los que lo preparaban. Entonces, es parte de la historia de la muerte del Señor. En grandes rasgos ya sabemos la historia, sabemos que se burlaron de él, sabemos el el día que el Señor entregó su cuerpo, la gente se retiró golpeándose el pecho, cómo al último el centurión expresa y dice que verdaderamente era era un justo, cómo se nubló el paisaje, a qué horas murió en la hora sexta. Entonces, es una historia que nos conmueve realmente. La hemos escuchado, yo creo que desde que nacemos, nuestros padres nos la narraron. Es una historia que nosotros sabemos cómo fue desgarrado. De hecho, incluso dice en Isaías, no me acuerdo el versículo, 53:11, realmente ahorita no recuerdo, pero dice que fue desfigurado, que su cara fue destrozada totalmente. Muchas veces no nos imaginamos cómo fue, pero Isaías lo manifiesta, que fue Describe. Muy totalmente. bien. Excelente, hermano. Muchísimas gracias por su Por haber participación. apoyado. Excelente resumen de la historia. Y ahí está. Entonces, una historia que termina, ¿verdad? Con la sepultura, digna sepultura de nuestro Señor Jesucristo, igual en un sepulcro donde nadie había sido enterrado. Miguel, hermano, ¿desea acotar algo o pasamos ya a la parte de la identificación de la historia, los personajes? Quería aportar nada más que cuando muere Cristo, ¿no? Si me deja, Por ¿no? supuesto. Lo que pasó cuando muere. En Mateo habla, ¿no? Mateo 27:51.
dice que se cortó la tela del santuario. Cuando él muere, ¿no? Dice que se armó un terremoto también, dice el Mateo. Pero lo que más me llamó la historia, que creo que a todos nos va a llamar la historia, dice que se abrieron el sepulcro y muchos santos que habían muerto resucitaron. Dice que salieron del sepulcro después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Me llamó la historia. También quería contar que lo golpearon a Jesús. Pilato lo hermano. mandó a golpear. Sí, muy bien. El letrero que también lo pusieron. Gracias, hermanos, muy bien. Vamos a avanzar entonces, vamos a identificar la historia. Aquí vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia, personajes que encontraron ustedes, cuáles fueron. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los personajes? Querida Clara, adelante, hermana. Bueno, los personajes son Jesús, obviamente, Simón de Cirene, que fue quien cargó la cruz de él hasta el Calvario. Estaban los soldados, las mujeres que se acercaron a él llorando y las cuales él les dijo que no lloraran por él, que lloraran por ellas mismas. Estaban la multitud que fueron a ver, estaban los delincuentes que estaban crucificados a su lado derecho e izquierdo. No recuerdo nada más, pero bueno, básicamente los más Gracias. importantes son esos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algunos otros personajes que identificaron? Bueno, y si nos vamos a pasar, también tenemos el centurión, los conocidos de Jesús, las mujeres de Galilea que menciona, José de Arimatea, que era parte del consejo. También tenemos a Pilato, ¿verdad? Juan nos cuenta que Nicodemo estaba allí y llevó una gran porción de especies pues fue Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Que ellos creyeron en Jesús, pero a escondidas, ¿verdad? Muy bien, con esos personajes yo creo que ya. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes según el texto bíblico? ¿Qué objetos vieron, encontraron? Vida Clara. Bueno, estaba la cruz, las lanzas de ellos, la esponja con vinagre, los clavos, las cuerdas con las que subieron las cruces, Ujú. el manto de Jesús, del cual ellos estaban jugando a ver quién se quedaba con sus pertenencias. Y ya. Y Gracias, eso. Clara. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algunos otros objetos que encontraron? Bueno, podemos decir también el letrero, ¿verdad? Juan nos dice que había ese letrero en 3 idiomas, estaba en hebreo, en griego y en latín. Tenemos también las especies aromáticas, la sábana en la que envolvieron el cuerpo de Jesús para colocarlo en la tumba. Lucas habla del sol, ¿verdad? Las Del velo, piedras, la las piedra. tinieblas. Sí, excelente. Entonces, sí, Lucas nos cuenta que hubo 3 horas de oscuridad. Entonces Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Murió como a eso de las 3 de la tarde, como de las 12 hasta las 3 de la tarde en nuestro tiempo, se nubló completamente, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿verdad? Para minimizar, para desacreditar, debo decir, estas obras divinas, esta acción divina, este poder divino. Decía que era un eclipse solar o algo, pero la Pascua se celebraba en luna llena y sabido está que cuando hay luna llena no hay eclipses solares, ¿verdad? Entonces era el poder de Dios mostrando a su creación
diminuta, insignificante, que lo que el mundo requería para el perdón de sus pecados era la muerte de Cristo mismo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Creador de todo. ¿Ah? Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? Querido Miguel, adelante, hermano. Pastor, viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo, entre las 9 de la mañana, hora nuestra, a las 15 horas. Excelente. Entonces, eso sería la pregunta siguiente. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió? Gracias, querido Miguel. Súper. Ahora vamos a dónde ocurrió la historia. Miguel ya nos contestó cuándo ocurrió la historia. ¿Dónde ocurrió? Aquí hay dos lugares que... Miguel, Luis Arturo, adelante. Si no mal recuerdo, en una parte dice que es en el Cerro de la Calavera. Ajá. Sí. Sí. Calvario Sería- también conocido, ¿verdad? Ahí en una loma que había un camino vecinal por donde pasaba mucha gente. Y la idea, como bien decía Sergio, era que públicamente viera la gente el cargo, no el cargo, pero la sentencia como murió este criminal. Ah, muy bien, también menciona otro lugar donde ocurrió esta historia. ¿Qué hicieron José de Arimatea y Nicodemo? Adelante, querida Altagracia. En Jerusalén. Ujú. Sí, todo esto fue en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Querido César, adelante. Gracias, hermana. Sí, buen día. Quería decir que esto se inició en las afueras de Jerusalén, luego en todo el camino que llevaba de Jerusalén hasta ese cerrito que le llaman el Gólgota, y en el mismo Gólgota y también en la cueva donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor. Excelente. Entonces, el sepulcro abierto, ¿verdad? De una peña, propiedad de José de Arimatea. Excelente. Muy bien. Nuestro querido hermano Miguel ya contestó esta pregunta cuando ocurrió la historia, ¿verdad? Del Viernes Santo, empezando a las 9 de la mañana y a golpe de 3 de la tarde falleció. Luego José de Arimatea con Nicodemo fueron a pedir el cuerpo de Jesús, lo bajaron, lo embalsamaron y luego lo colocaron en la tumba, pero todo tenía que ser hecho a prisa porque ya comenzaba el día de reposo, ¿verdad? Entonces, todo se hizo según las reglas, las leyes judías, que una persona no podía permanecer ahí toda la noche y especialmente Jesús, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, hermanas? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Qué está pasando aquí? Querido Miguel, y luego vamos con Clara. En sí no veo un grave problema, porque ahí lo dijo usted, ¿no es cierto? En Filipenses 2:8 tenía que pasar, ¿no? Pero lo que veo que son, me pareció, los discípulos. Se fueron a 11 kilómetros de ahí. En Juan dice que estaba Juan y las hermanas y María, pero no los veo cerca de Cristo. Siento que ellos tenían que estar al lado de Cristo, lo amaban. Ujú. Podemos o poder ponerlo como un problema, el miedo escénico que ellos tenían, ¿verdad? Y si así lo hicieron a nuestro maestro, los próximos seremos nosotros también. Por lo tanto, vamos a mantener nuestra distancia de lejitos y que nadie nos vea, nos conozca, ¿verdad? Querida Clara, y luego vamos con Miguel. ¿Qué pasó? Las cosas que estamos viendo aquí, lo que nos cuenta los evangelios, ¿verdad? Durante el día, qué pasó con el sol, qué pasó con el santuario, y esas cosas. Adelante, querida Clara. Bueno, como dijo él anteriormente, el hermano,
Eso era una profecía, eso tenía que suceder así, pero definitivamente era un problema porque estaban matando a una persona completamente inocente, una persona santa que demostró previamente que lo que era, quién era y a qué había venido. Si bien no creían que él fuese nuestro Salvador, pues tampoco merecía morir de la manera que ellos lo hicieron, puesto que es una persona que no se le demostró absolutamente ningún delito. Para mí ese es el gran problema. Gracias, hermana. Muy bien. Mataron a un inocente, un problema enorme. Luis Arturo, Sí, hermanos, bueno, después, yo estoy de acuerdo con los hermanos, después de ver el problema principal que es el matar a un inocente, veo un problema que es ¿cómo se le dice esa palabra? La cizaña o la forma en la como lo hicieron, cómo se comportaron los sacerdotes al ver a una persona que estaban matando injustamente y el expresar las palabras como el hecho de decir, salvó a otros, no se puede salvar a sí mismo, o sea, la burlan como lo hacían. Creo que eso es un problema porque muchas veces hay gente en la vida real que ve el dolor de los demás y en vez de ayudar, se burlan de ellos. Yo creo que veo ahí ese problema también. gracias, Luis Arturo. Sí, 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 exactamente. Bien dicho. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? Querido César, usted tenía la mano levantada. Sí, pastor. El problema que yo he podido percibir es la incredulidad de los seguidores de Jesús, porque si se revisa la secuencia de los hechos, Jesús es bajado de la cruz por Nicodemo y por José de Arimatea, y lo vendan y le ponen una especie de sábana y lo depositan en el sepulcro. Pero a mí me llamaba la atención de que ningún discípulo de Jesús estuviera presente en esos acontecimientos y se recordara de su palabra de él cuando dijo que en 3 días resucitaría. Y él había demostrado el poder que tenía cuando sanó enfermos, resucitó a los muertos. Entonces en ese momento estaba ya fallecido, pero conociendo que Jesús tenía el poder de rescatar de la muerte a las personas, nadie se quedó a pensar o quedarse cerca del sepulcro y decir, nuestro Señor dijo que Él resucitaría en 3 días y ese tercer día se cumpliría el domingo. Entonces en los registros bíblicos no se aprecia, no se dice que sus seguidores estuvieran presentes, digamos, de temprano esperando a ver qué pasaba si Jesús resucitaba. Inclusive cuando las mujeres van temprano a ponerle óleos al cuerpo del Señor, también demuestra esa incredulidad, porque ellos debieron haber razonado, pero el Señor dijo que iba a resucitar. Y el tercer día empezó a las 6 de la tarde, seis de la tarde empieza, ¿no? Del día sábado, y terminaba de 6 de la tarde el día domingo. Entonces temprano Sí, la gente se hubiera levantado y hubiera dicho, bueno, ya este es el tercer día, vamos a ver, de repente ya resucitó, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó la atención, pastor. gracias, hermano. Sí, sí. Y ellas fueron, claro que fueron a ver a Jesús, pero con diferentes propósitos, ¿verdad? Para ungir el cuerpo inerte de Cristo porque ya falleció. Entonces, bien dice usted, y eso pasa a nosotros también, ¿verdad? Esa incredulidad, ese ADN de la naturaleza pecaminosa que a veces anubla las cosas divinas de Dios. Y los discípulos no fueron la excepción, ¿verdad? Ellos estaban más buscando su propia no sé, tranquilidad, protección, en vez de estar ahí, ¿verdad? Juan nos muestra un poquito que él estaba ahí, ¿verdad? Quizás desde lejos, pero él estaba ahí. También nos dicen algunos comentaristas que él tenía algunas conexiones, ¿verdad? Con algunos de los líderes de Israel, entonces él estaba de cerca viendo la situación. No hizo nada, claro, como bien dice César, pero nos puede decir que estaba ahí.
Excelente, entonces ya vemos el problema, hemos identificado el problema, vimos que Jesús ah, eh, va a morir, Jesús tiene que morir para la salvación de nosotros. También vemos que ya es sábado, ¿verdad? Ya casi sábado debo decir, y entonces todo se está haciendo rápidamente. Bendito sea Dios que estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, después el problema en que ellos se metieron, ¿verdad? Porque literalmente estaban aliándose, si se podría decir, con el enemigo que era de los maestros de la ley de todo el consejo, ¿verdad? Muy bien, se resuelve el problema y ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Querida Clara, adelante. Yo creo que definitivamente el problema se resuelve porque era una profecía y como sucedió tenía que suceder. De hecho, yo considero que sí se solucionó. Y aparte de todas las cosas que sucedieron, pues ellos, algunos de ellos se dieron cuenta de que efectivamente él era un hombre santo. Si bien no lo reconocieron como el Hijo de Dios, pero sí se dieron cuenta que era un hombre santo. El hombre que le habían cortado la oreja, los que estaban allí, los que vieron cómo se oscureció todo, cómo se rasgó la cortina. Y yo creo que sí, de alguna manera, aparte de que la profecía se cumplió, como él mismo lo dijo, yo creo que de alguna manera todos supieron quién era él. Gracias, querida Clara. Muy bien, entonces, sí, Jesucristo entregó su vida y la forma como lo hizo es lo que tiene gran importancia en este estudio, ¿verdad? También vemos que Pilato le concedió el cuerpo de Jesús y lo sepultaron, se soluciona el problema. No fue nada fácil para estos líderes ir y hablar con Jesús, las represalias que a ellos les iba a venir, ¿verdad? Literalmente estaban renunciando a su trabajo, a su profesión, por ser creyentes del enemigo de los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces se resuelve el problema y bendito sea Dios que se hizo con tal magnitud, con tal poder. Querido Sergio, adelante, hermano. Sí, con tu permiso, pastor, quisiera hacer una acotación casi personal. Con Mira, todo gusto, hermano, por favor. gracias, pastor. Entre todos los problemas que se resolvieron uno a uno, como se han estado citando tanto por los compañeros como por tu dirección, el problema de fondo se resuelve con consumado es. Y el diablo pensó que era el final de todo, cuando en realidad era el inicio de todo. Estábamos entrando al umbral de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, yo veo que cada uno de los problemas que se presentaron se resolvieron, pero el problema mayor, el problema de fondo, que era cómo restaurar la comunicación entre Dios y el hombre, se resuelve cuando el Señor, ¿sí? Entrega su vida. Él dice estas palabras tan hermosas: consumado es. Es decir, he terminado, Padre, la tarea que me mandaste a hacer. El diablo dijo, acabamos con todo, aquí terminó todo. No, Señor, era el comienzo apenas de una nueva vida. Mira, y tan grande el comienzo, pastor, que aquí estamos, tú dando clase, nosotros escuchando y pues seguir proclamando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el tiempecito, pastor. Gracias. Gracias. Gracias, querido Sergio. Se me erizó la piel escuchar eso, hermano. Muchas gracias por esa verdad absoluta, esa verdad inalterable de la palabra de Dios. Excelente. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Como decía Sergio, ya estamos llegando a ese final feliz, final bendecido, que Dios lo diseñó desde allá, desde el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí justito les dio esta promesa a Adán y Eva cuando pues cayeron en pecado. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le darían ustedes?
Querido Miguel, adelante. Cristo burlado, injuriado, denigrado, maltratado hasta la muerte, para cumplir fielmente la salvación de toda la humanidad. Gracias, Miguel. Muy bien. ¿Algún otro título? César. Yo diría la muerte injusta de un inocente. La muerte injusta de un inocente, y si le No, podemos injusta. agregar, con un propósito divino, ¿verdad? Para salvar al mundo de sus pecados. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Bueno, con eso creo que estamos bien, y también podemos decir Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz, morir una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de los eventos milagrosos. Cristo murió humildemente en la cruz del Calvario, pero como bien mencionaba Miguel, el Evangelio de Lucas, de Mateo, perdón, nos cuenta que hubo terremoto durante la muerte de Cristo y también durante la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? El velo se rompió, el centurión, no lo sabemos, el video nos decía que públicamente expresó sus palabras, pero no sabemos, ¿verdad? Si dijo públicamente que este verdaderamente era el Hijo de Dios, el sol se oscureció y todo eso. Bueno, amados y amadas en el Señor, ahora vamos a aplicar la palabra de Dios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Es aquí cuando la palabra de Dios es personal. Es aquí cuando vemos cómo nosotros hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra. La ley de Dios como un espejo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Miguel, luego vamos con Clara. Veo el pecado de la burla, el maltrato, incredulidad, injuria, y en mi vida hice todo eso. No creía en Cristo, me burlaba de la gente, maltrataba a la gente, injuriaba, como los que están en el mundo, ¿no? Y eso confieso en mi vida, que no hay que hacerlo más. Hoy estamos en Cristo y el pecado es muerte. El fruto del pecado es muerte. Entonces tenemos que sacar el pecado de nuestra vida, alejarlo, que se vaya de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestra alma. Gracias, Miguel. Escuchemos a Clara, hermana, adelante. Bueno, pastor, el pecado aquí en esta escena es todo. Yo todo lo vi en pecado. Pero en especial, por supuesto, la incredulidad, el no tener conciencia de que él estaba allí muriendo y entregando su vida, cada gota de sangre que se derramó por cada uno de nosotros. Y el pecado más grande en mi vida y en la vida de todos, creo yo, es pisotear el nombre de Jesús, pisotear su acción, su valentía, el de haber entregado su vida allí por nosotros y nosotros continuar en el pecado, porque somos pecadores y nunca vamos a dejar de pecar, aunque estemos en el Espíritu, aunque estemos en Él y Él en nosotros, siempre vamos a tener ese lado pecaminoso en nuestro corazón. Entonces yo creo que ese es el mayor pecado que yo veo en mí, en la humanidad, que a veces sin querer, porque nosotros no queremos hacer eso, pero aún así sucede, que pisoteamos nuevamente el nombre del Señor con nuestras acciones. Eso es lo Gracias, que pienso. querida Clara. Muchísimas gracias. Y eso pone un velo en nuestros ojos, ¿verdad? Podemos estar ahí como la gente estaba frente al Mesías prometido, viendo de cerca el rompecabezas perfecto que encajaba entre las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento, pero cuando el ser humano, su corazón está endurecido, sus ojos tapados, sus oídos tapados, vendados y sus oídos tapados, pues ¿qué pasan estas cosas, verdad? Escuchemos a Sergio. Adelante, hermano.
Sí, bueno, el pecado que veo en esta historia y confieso en mi vida es que a veces la infidelidad la ejercemos, ¿no? Al no apreciar y valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Algunas veces de manera figurativa hemos tomado la lanza, hemos tomado el azote, hemos tomado la corona de las espinas y se los hemos vuelto a colocar. Entonces, la infidelidad es algo que no debe estar ya en nuestras vidas. A veces hemos volteado la espalda cuando el Señor se ha mantenido fiel a nosotros. Y eso debe terminar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es honrar el sacrificio del Señor, su obra y vivir acorde a lo que el precio que Él pagó. ¿Sí? Que el Señor nos permita alguna vez también poder colaborar en lo pagado por nuestro Dios. Gracias, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. Hay muchas formas de identificarnos con esta historia, ¿verdad? Identificamos la incredulidad, las burlas, a veces ese olvido espiritual de quién es nuestro Redentor, de quién es nuestro Salvador y de que, cómo es la voluntad de Dios que Él anhela, desea, nos exhorta que vivamos como cristianos en este mundo. A veces sí, como decimos, tenemos que ser honestos, a veces el enfoque nuestro no siempre está en las cosas del reino de los cielos. Las cosas de este mundo nos distraen fácilmente, las ocupaciones, entre tantas otras cosas. Yo creo que eso fue precisamente lo que pasó. El enfoque en lo personal de las autoridades, de la gente mismo, de no verle a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, sino como un hombre más y al final de su historia como un criminal, como el peor de los peores, que merecía la muerte y la desaparición de sus vidas para siempre. Pero vamos a ver lo que pasó. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? El amor de Cristo, el amor de Dios, que Dios hace posible lo imposible. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo hace por nosotros. Escuchemos a Clara. ¿Qué versos vio usted? El amor de Dios en esta historia. En todo, en el momento que le dijo a las mujeres que no lloraran por él, sino que lloraran por sus hijos, por los demás, así como él lloró cuando entró a Jerusalén y lo vio desde lejos. También en el momento que ella muere, cuando dice que, cuando dice Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento también un inmenso amor, porque él sabía que estaba ahí para eso, por eso y para eso y por nosotros. Y en el momento que expiró y dijo que ya todo se había cumplido. Él fue súper obediente, Dios mío, ¿cómo nos vamos a ser obedientes nosotros? Que nos tocó tan fácil, lo más difícil fue para Él. Y aún así no somos tan obedientes como deberíamos. Por Cristo. Sí, pastor, por Dios. Qué belleza Amén. ese hombre, qué hermosura. Gracias, pastor. Gracias, hermana querida. Sí, siempre recordamos el tesoro que Dios nos da, ¿verdad? Como dice, es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa y buena voluntad, ¿verdad? Entonces es el Señor mismo que pone en el corazón del cristiano de dar frutos de fe, frutos de gratitud eterna, porque como bien dice Clara, haciéndonos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que Dios, perfecto y santo, Jesucristo, haya muerto por un miserable pecador como yo, ¿verdad? Adelante, Miguel. Sí, pastor. Yo veo amor ahí en el 42 y en el 43. Dice que luego le dijo, dice, llévame a tu reino, dice, y te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué pongo en mi vida? Y así como le dio palabra él al criminal,
yo me gustaría que Dios pueda usarme para dar palabra a otros, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que más anhelo y por eso estudio y por eso estoy acá, ¿no? Quisiera dar palabra, quisiera ayudar a otros a que conozcan lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias, hermano. Excelente. Ustedes han tocado un punto maravilloso. El día más feliz de toda la historia de la vida de este criminal. Escuchar las palabras de su Señor y Salvador Jesucristo decirlo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no son esas mismas palabras que Jesús le dice a usted todos los días, porque entre los criminales y yo no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero Jesucristo todos los días nos dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el por qué? Porque Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Con su preciosa sangre lavó todas nuestras iniquidades. La Biblia nos dice claramente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y recordamos lo que la misma Biblia dice, nadie tiene amor mayor que este, que el de dar la vida por sus amigos. Nosotros somos sus amigos, nosotros somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no amarlo, postrarnos de rodillas y alabar su bendito nombre si Él ha hecho todo esto por nosotros? Nos ha comprado con su sangre, pagado el precio justo de nuestra redención. Y todos los días nos dice, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Esa es la obra resumida de lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que decía Sergio, ¿verdad? La palabra en el idioma original que significa tetelestai. Entonces, todo se ha cumplido y vamos a ver lo que eso significa en la vida de un creyente hoy, 2000 y algo años más de esta gloriosa resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Nuestro hermano Miguel ya nos contaba de compartir con otros la misma alegría, el mismo gozo que otros tengan que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué pediré? Pediría usted, hermano, hermana, a Dios que obre en su vida para poner en práctica esta palabra? Adelante, Clara. Pastor, yo pienso que si nosotros mantenemos presente esa acción de Jesús, ese momento tan crucial, tan importante para la vida de nosotros espiritualmente, yo pienso que para nosotros sería un poco más fácil tratar de llevar una fe, tratar de ayudar a crecer nuestra fe, porque es que la palabra también dice que todo lo que hacemos, el hacer y el sentir, viene de parte de Él, viene espiritual, porque Él lo pone en nuestros corazones. Pero también dice la palabra, esfuércense, tengan dominio propio. Y dominio propio es dominio propio, es mío, es mi dominio, que es propio, que me dijo es tuyo, tu dominio propio. Entonces, esa palabra para mí abarca muchísimo. Tener dominio propio, o sea, yo puedo controlar algo, porque para eso Él nos facultó, para que tengamos ese dominio propio y logramos obedecer y vivir en una vida de santidad, porque sí se puede vivir una vida de santidad. Entonces, si nosotros tenemos presente siempre el hecho de que Él murió por nosotros, que eso nunca se escape, latente, cada gota que Él derramó en esa cruz, yo creo que para nosotros sería muchísimo más fácil cumplir, cumplir aunque sea con algo, por tanto que Él hizo por nosotros. Así lo veo yo. Gracias, hermana Gracias, querida. pastor. Le voy a contar una historia bueno, desde la Biblia, ¿verdad? El día del juicio final resulta que Jesús está separando los creyentes de los incrédulos. La Biblia dice de los machos cabríos y de las ovejas.
Y el Señor ahí está diciéndoles, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, y etcétera, etcétera. Entonces estos siervos, estos fieles, estos creyentes sorprendidos, con la boca abierta, ¿será que está hablando de nosotros? ¿Será que será? Y ellos se preguntan, le dice, pero ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento, sediento, desnudo y lo hicimos, verdad? Todo esto. Y el Señor le dijo, cada vez que lo hicieron con los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo, ¿verdad? A veces el creyente, por dar señales de que es un hijo de Dios, se esfuerza y se enloquece por hacer muchas cosas, que está bien, pero la naturaleza de un creyente, de un hijo de Dios, los frutos fluyen automáticamente. Los frutos de nuestra fe muchas veces son imposibles, no lo vemos. El simple hecho de saludar a alguien con cariño, el simple hecho de escuchar a alguien que está pasando por momentos difíciles, angustiosos, ya es mostrar que somos hijos de Dios, que somos creyentes, ¿verdad? A veces, como siempre digo yo, a veces nuestras acciones dicen más de nuestra vida de fe que nuestras palabras. Entonces, a veces yo puedo hablar mucho, pero si no las conecto con mi vida práctica de fe, ahí vamos a lo que dice el apóstol Pablo, que somos como un metal que resuena nomás. El amor que Dios nos ha dado en nuestros corazones es algo de Dios. Y ese amor se ve reflejado en nuestras vidas cuando amamos a los demás y compartimos la palabra de Dios. Entonces, quería compartir esa historia, hermana querida. Es Dios quien dice, a ver, que al final de Efesios 2, 8, 9, la parte de 10, dice, ¿verdad? Que somos creados por Dios para buenas obras, ¿verdad? Todo lo que hacemos es ya de Dios mismo, viene de Dios mismo. Entonces, esa es la bendición maravillosa de ser hijos de Dios. Gracias, querida Clara. Gracias, hermanos. Gracias a Y, usted, ah, pastor. y vamos a seguir, entonces, vamos a hablar un poquito sobre contar la historia de los criminales en la cruz. Solo esa partecita. ¿Quién me puede contar o si cree mejor, más conveniente leerla? Para, querido Sergio, adelante, hermano. Es una historia que me fascina desde que estaba en el Ujú. seminario y en el ministerio y ahorita me está fascinando otra vez. Ah, pues resulta que llegan ahí y están los dos ladrones en la cruz, uno tratando de sacar provecho, ¿verdad? Entre creyendo y no de que era el Hijo de Dios. Y bueno, si eres, pues, desciende de la cruz, ¿no? Y de pasada, pues, ayúdanos a nosotros, ¿no? Ujú. El otro, el otro que está ahí le dice, bueno, ni siquiera en esta situación tienes, conciencia de lo que dices. Tú y yo merecemos estar aquí. Estos hombres, él estaba aceptando que el lugar en el que estaban era el lugar correcto, el castigo correcto, de acuerdo a las acciones que ellos habían desarrollado. Sin embargo, dijo, tú y yo merecemos estar en este lugar, pero este hombre, él no ha hecho absolutamente nada, ¿sí? Y aquí está, voltea hacia el Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor es, no es necesario hasta que venga, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Brevemente es la reseña de esta historia tan apasionante realmente. Aún en el medio del dolor y del sufrimiento, termino, el Señor mostrando misericordia hacia aquel que lo busca. Y este hombre lo buscó y este hombre lo encontró. Amén. Gracias, pastor. Gracias, querido hermano. Sí, 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 por eso lo sintetizamos en esta parte, ¿verdad? Ahorita exactamente no me acuerdo en qué parte de la Biblia, pero si notamos, eh,
los dos se están burlando de Jesús, los dos criminales, ¿verdad? Pero en este ya al último suspiro de la vida del uno, reconoce su pecado, reconoce su miseria, reconoce que él sí estaba allí por algo que cometió. Y también ve que Jesucristo era inocente, ¿verdad? Y ya faltándole segundos dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Nota usted aquí está mucha teología, ¿verdad? Podemos decir, la conversión. La conversión es un acto de Dios. El Espíritu Santo estaba allí. La santificación, la justificación, todo eso, ¿verdad? A Jesús no le dijo, mira, déjame revisar tu expediente. Nosotros revisamos expedientes de los estudiantes, ¿verdad? No dijo nada de eso, ¿verdad? Dijo, ah, a ver, tienes que bajarte y arreglar tus problemas y luego vienes acá. Pecador arrepentido, pecador perdonado, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? La fe de este hombre, la conversión otra vez. Jesucristo plantó la semilla de la fe en este corazón de este hombre a través del Espíritu Santo y él creyó en Cristo. Y créame, hermano y hermana, que algún día, por la gracia de Dios, vamos a conocer a este criminal y vamos a hablar con él y vamos a sentarnos en la mesa del Señor. Porque entre él y nosotros, como dije anteriormente, no hay ninguna diferencia. Y las mismas palabras de Cristo nos dice una y otra vez, hoy mismo, si nos toca partir, si nos toca morir mañana o saliendo de aquí, el Señor Jesús dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Querido Luis Arturo. ¿Qué tal, profe? Bueno, más que todo quisiera hacer una pregunta, porque en alguna ocasión, en una enseñanza, comentaba el pastor que cuando el velo se rompió, fue algo simbólico, significativo, por lo que él nos explicaba era que en el velo estaban. Luis Arturo, hermano, se congeló. Bueno, ojalá y pueda volver a conectarse. Escrita abajo, o sea, dice que partió de arriba hacia abajo y que eso es algo simbólico de que Dios vino y cambió todo, ¿verdad? Que es algo que vino y hizo y el nuevo pacto, por así decirlo. No sé si usted me pudiera contestar esa pregunta, por favor. Gracias. Con todo gusto, hermano, a ver si entendí toda la pregunta. Sí, había una verdad ah, en el santuario, vamos a ponerlo ahí. Había el lugar santísimo, el lugar santo, y los sacerdotes solamente pasaban una vez al año para ofrecer un sacrificio de holocausto por el pecado de la gente, ¿verdad? Que era rociar la sangre de un toro y ahí, ¿verdad? Hebreos nos muestra maravillosamente del sumo sacerdote, ¿verdad? Que rompió completamente Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. eh, eh, ¿Cuál es la palabra? No es la abolir. Entonces, cumplió perfectamente la ley de Dios, ¿verdad? Y ya no había diferencias entre el pueblo judío y los gentiles, nosotros los gentiles, ¿verdad? Jesucristo rompió esa barrera, esa pared que existía entre solamente el pueblo judío que se acercaba a Dios, y ahí se rompió. Todo el que cree en Cristo Jesús, sea o no sea judío, sea lo que sea, ¿verdad? Nosotros no somos, yo no por lo menos no tengo ninguna sangre judía, pero nuestro Señor Jesucristo, soy hijo de Abraham por la fe en Jesucristo, por la obra redentora que rompió ese velo, esa pared que separaba al pecador del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, en este caso específico, Cristo lo hizo eso, diciéndonos que la salvación viene por Cristo y directamente ya no hay esos intercesores, esos intermediarios
de los machos cabríos que tenía que sacrificar. Jesucristo, como decía Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como dice la Biblia. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿verdad? Muy Eso bien, puede gracias. ser. Bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el significado de la crucifixión? Y aquí viene la palabra, ¿verdad? ¿Qué consuelo espiritual encontramos en las palabras de Jesús? Todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Nuestro querido hermano Sergio conoce la palabra griega, ¿verdad? Que es tetelestai. Eso es lo que Jesús dijo desde la cruz y ese significado, ¿verdad? Es como un documento. Vamos a explicarlo de esta forma. Si usted compra una casa, ¿verdad? Y termina de pagarle esa casa, y el que vende la casa le da un contrato y ahí escribe el sello, lo que sea, ¿verdad? Cancelado, puede ser certificado dependiendo del país, ¿verdad? Entonces, ese documento que ya ha sido pagado en su totalidad es suyo y ese documento va a seguir, es como las escrituras, si se podría decir, por toda la vida, para usted, el dueño de la casa, para sus hijos y así sucesivamente. Literalmente la palabra tetelestai era como ese documento, ¿verdad? Y en este caso Jesucristo le dijo al mundo que la obra que su Padre le había encomendado se cumplió perfectamente, que ya no hay nada, absolutamente nada más que se pueda hacer, ¿verdad? El resultado de ese pago, ¿verdad? Es para toda la eternidad. Entonces, algo más, Sergio, que desee acotar en esta parte sobre esta palabra que es la fortaleza espiritual para el cristiano. Sí, gracias, pastor, por el tiempecito. Sí, yo creo que uno de los más desconsolados después de la frase consumado ha de haber sido el mismo diablo. Digo, ¿por qué no habíamos acabado con todo? ¿No? Estaba comenzando, sí. Consumado es la victoria, nos garantizaba. Y está el trasfondo de que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, no hay más necesidad. Cuando el velo se rasga, el acceso es libre. Ahora puedo ir directamente, ya no hace falta el macho cabrío, no hace falta el sacerdote. Puedo ir directamente en el nombre de Cristo delante del Padre. Es el triunfo del cristianismo hasta nuestros días. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Amado y amada en el Señor, cuando el diablo le ataque, cuando el diablo use este mundo para mentirlo, engañarlo, para que caiga en sus trampas, en su trampa, debo decir, recuerde estas palabras. Y como dijo Sergio, y voy a tomar prestadas sus palabras, ¿verdad? Esta es la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. Y concluimos diciendo que la victoria de Cristo es también nuestra victoria, ¿verdad? Porque Cristo ahora nos ha cubierto con su manto de justicia y perfección. Dios ya no nos ve a esos miserables pecadores, sino nos ve cubiertos con el manto de Cristo como sus hijos amados, herederos del reino de los cielos. Sé que hay algunos pasajes bíblicos que confirman eso, ¿verdad? El domingo pasado, creo que era el pasado o el antepasado, hablábamos de los textos bíblicos, ¿verdad? La locura de la cruz, cosas que humanamente no tienen sentido, ¿verdad? Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es que es poder de Dios, ¿verdad? Y así es como el cristiano ve la cruz de Cristo. Ahí vemos que Dios derrotó a ese enemigo, al diablo, a la muerte y al infierno, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con este texto bíblico de Efesios, por favor?
voluntario, una voluntaria, si está en capacidad de poder leer la pantalla. Sergio, le pido, por favor, gracias, me leyó la mente, hermano. Gracias, Jesús. Con gusto. Dice, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. Un hermoso recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Nos ha unido en una familia, en la familia de Dios, a través de los méritos de Cristo. Colosenses 2 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces vemos aquí que el humillado, el avergonzado, el que más puede ser el derrotado, fue Satanás, ¿verdad? Jesucristo dijo, esta es la victoria, ¿verdad? La tumba vacía, su ascensión al cielo, nos garantiza de una vez para siempre que nuestros pecados son perdonados y que nuestra morada celestial será en el cielo en la presencia de Dios Todopoderoso. Y aquí está, ¿verdad? Un recordatorio 700 años antes de la muerte de Cristo, el profeta Isaías escribió esto, ¿verdad? Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Verdad? Ustedes han escuchado la película de Mel Gibson, la crucifixión de Cristo. Especialmente en Estados Unidos alguien ha dicho que es muy sanguinaria, que es muy atroz, que es mucha sangre, mucha violencia. Y volviendo a los textos bíblicos, vemos que eso no fue ni siquiera una pequeña parte de la descripción gráfica del sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Y Él no lo hizo arrastrado, Él no lo hizo con miedo, con vergüenza. Lo hizo voluntariamente y lo hizo única y exclusivamente por amor. Y si no tenemos palabras humanas para describir el amor de Dios, ahí está, en la cruz. En la cruz, Cristo mostró su amor por nosotros, ¿verdad? Y ya para concluir, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y extendió su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ya escuchamos, ya nos explicaba nuestro hermano Sergio también, para ese acceso directo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, a través de los méritos de Cristo, ¿verdad? El sumo sacerdote. Hebreos nos describe de una forma maravillosa el oficio, el sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, quien murió una sola vez por los pecados de todo el mundo, y en eso están incluidos nosotros también. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo, muchísimas gracias por su participación. Gracias por este tiempo que dedican al estudio bíblico. Ya nos queda una lección más. El día miércoles habrá fiesta espiritual. Hablaremos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos de esa certeza absoluta de que un día nuestra vida estará en la presencia de Dios Todopoderoso. Por ahora, vamos a cerrar con una oración. Pues aquí está la tarea. Si desea leer Lucas capítulo 24, los versículos 1 al 12, y también vamos a ver el Evangelio de Juan, que nos cuenta Juan, capítulo 20, 19 al 29. Cerramos con una oración.
Padre eterno, postrados a tus pies, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de recordar a través de las Escrituras tu obra redentora. Padre amado, te damos gracias por ese amor infinito que tienes por cada uno de nosotros. Señor, cuando tú dices que nos amas, tú no solamente nos dices con palabras, sino nos muestras con hechos. Y esos hechos reales, verídicos, es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para que nosotros hoy tengamos vida, vida eterna, la certeza absoluta de que nuestros pecados sí son perdonados y de que un día estaremos en el cielo en la presencia de Dios Todopoderoso. Mientras estemos de este lado del cielo, Señor, ayúdanos a compartir con otros alegremente el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Que otros vean en nuestras acciones, en nuestras palabras, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, que tengan un bendecido día, hermanas en Cristo, y nos veremos